Bien, vamos a ver hoy, empezamos o continuamos con lo que dejamos la clase anterior. La clase anterior habíamos hablado de la forma de presentación, esa fue la última diapositiva, ¿no? Habíamos visto que parte de la característica de la predicación expositiva es que las partes salen del mismo sermón. Eso tiene una ventaja y eso tiene también una desventaja. Entonces, si vamos a tomar las partes del sermón, podríamos tomar el orden que ahí aparece, ¿no? El mismo orden que aparece en el texto que nosotros vamos a predicar. Eso se llama un orden secuencial. Pero este orden secuencial podría no dar un desarrollo fluido en el texto, en la predicación. Entonces, se recomienda también, ¿sí?, la organización de acuerdo a lo que se necesite desarrollar. Eso se llama un orden lógico, de acuerdo a lo que uno quiera trabajar, ¿no? Problema, solución o necesidad, plan o cualquier otra estructura que uno quisiera desarrollar, ¿no? Entonces, el orden lógico también podría variar en algunos puntos para un mejor desarrollo de la predicación expositiva. Bien, esa fue la última diapositiva de la semana anterior. Bien, en cuanto a la selección del texto, es importante que al seleccionar el texto que uno va a predicar se haga uno de estas preguntas que son vitales. A veces uno quiere, eh, perdone la expresión costeña, pero machetear el texto y ya predico y ya lo que salga. Pero hay que hacer un ejercicio intelectual al preparar la predicación, inclusive, un desarrollo, un trabajo incluso que a veces se vuelve arduo. Entonces, básicamente podemos, cuando tengamos el texto, podemos responder con una frase lo que nosotros pretendemos con el sermón. Si no podemos responder con una frase, ¿qué pretendemos con el sermón? Esto es importante. Cuando lean el texto, usted puede decir, yo pretendo con el sermón a través de este texto esto y esto y esto. Si no lo logras desarrollar, la verdad, pues creo que no estás preparando bien o no comenzaste bien el mensaje con ese texto. Quizás debieras comenzar con otro texto, con otro tema, pero es importante hacer ese ejercicio de la selección del texto. Todo texto, es importante esto que sepamos, todo texto tiene un tema central, un tema dominante. Creo que ya se ha hablado en anteriores diapositivas, ¿sí? Ese tema dominante es el que va a recorrer todo el sermón. Lo vamos a dividir en los puntos o en los subpuntos en que nosotros vayamos a dividir el sermón, pero esos subpuntos o subpuntos van a desarrollar, van a impulsar el tema central o dominante, ¿no? Habíamos dicho que ese tema dominante tiene que ver con la intención original del autor, con la estructura. Es necesario que analicemos la estructura, la organización del pasaje, que le echemos una leída desde arriba, ¿no? A veces es importante, ¿verdad? En la semana anterior, si usted estuvo acá en la iglesia, habíamos visto un ejercicio de los 10 mandamientos. Habíamos visto que el mandamiento que más Dios copa es el tema de la idolatría, de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Entonces, es importante hacer ese tipo de ejercicio, mirar el texto anterior, mirar el párrafo siguiente, el párrafo anterior, los personajes, el propósito del texto, el género literario, el flujo de ideas, cómo el escritor desarrolla la idea en ese pasaje, la relación con el libro. Ahorita lo vamos a ver un poco más, la relación con el evangelio. Es importante que encontremos ese tema central para desarrollarlo bien, porque ese pasaje no es un pasaje aislado. En alguna conexión tiene que ver con el evangelio. Esto último, que tiene que ver con la unidad expositiva, es importante que usted lo tenga en cuenta, porque si va a predicar expositivamente, lo más probable que el texto que usted va a elegir pertenezca a una unidad expositiva, es decir, aquella sección que tiene una unidad de pensamiento. Les había dicho la semana anterior que la Biblia tiene capítulos. Esos capítulos no hicieron parte de la inspiración, ¿verdad?
pero fue gente que, gracias a Dios, también fueron iluminados, no en el sentido de ser inspirado a nivel de la revelación de las Escrituras, pero fue gente que fue iluminada, gracias a Dios, para poder seccionar y poder trabajar mejor las lecturas y el texto. A su vez, los capítulos tienen párrafos, tienen secciones. Repito, no son mayormente, gracias a Dios, es algo bien hecho, pero en alguno que otro aparte, no está bien hecho, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Usted se tendrá que dar cuenta cada vez que usted me da cuenta, por ejemplo, se lo digo aquí como que algo, no sé, muy rápido. Todo un ejercicio que no estaba como que planeado, ¿no? Eh, por ejemplo, Efesios 5, andad como hijos de luz. eh, pues tiene ahí dos temas, ¿verdad? Y la mitad del capítulo 5 tiene una unidad más expositiva con la mitad del capítulo 6. O sea, son cosas que a veces uno ya se va relacionando, ¿no? Pero es un ejercicio que usted puede, si quiere, mirar después de la reunión. O sea, la mitad del capítulo 5 y la mitad de la última parte del capítulo 5 y la primera mitad del capítulo 6 es una unidad expositiva. Sin embargo, está dividido en dos capítulos. Entonces, es importante que usted haga ese ejercicio, se detenga. ¿Qué dice el párrafo anterior? ¿Qué dice el párrafo siguiente? Y aquí hay unos ejemplos que le he puesto de unidades expositivas. Mateo 5:7. ¿De qué habla Mateo los capítulos 5 al 7? ¿Quién me dice? Rápidamente. El Sermón del Monte. Sermón del Monte. Primera de Corintios 12 al 14. ¿De qué habla? No son los dones, ¿no? De los dones del Sí. Espíritu Santo, del mayor don que es el amor y del desarrollo y el orden de los dones del Espíritu Santo. Entonces, fíjate, a veces podemos predicar de los dones aisladamente y nos perdemos, hermano, de esa belleza de esos tres capítulos que realmente nos ubican en lo que Dios quiere de manera completa para la iglesia en cuanto a los dones. Romanos 9 al 11 habla de el propósito de Dios con Israel y de cómo nosotros fuimos injertados en Israel y Dios no ha dejado de cumplir su propósito con Israel. Apocalipsis 2:3, creo que son capítulos muy conocidos, ¿verdad? Habla de el sermón a las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces, estos son ejemplos. Así puede usted hacerlo con los libros del Antiguo Testamento. Y es importante esto, porque si usted va a predicar expositivamente, la unidad expositiva, la unidad de pensamiento, es necesario que usted lo tenga en cuenta para un mayor desarrollo de el tema que usted va a predicar. Bien, habíamos visto también la semana anterior, pero quise que también esto quedara todavía más presente, el tema del contexto histórico y literario. El contexto histórico tiene que ver con todas aquellas circunstancias sociales, políticas, económicas, religiosas, o sea, toda la situación que estaba alrededor que permitió que el escritor sagrado escribiera ese texto. Eso se refiere con contexto histórico. Es importante, hermano, que no se apresure a interpretar, sino que primero lleve el texto a su contexto histórico para tener una buena interpretación del texto. Ese texto también está enmarcado dentro de un contexto literario. Ese contexto literario abarca el idioma al cual pertenece, el género bíblico al cual pertenece ese texto. Es importantísimo el género literario. Así que no se puede pasar del texto, como lo indica ahí el cuadro, ahora. Eso es lo que mayormente hace mucha gente de la cual quizás nosotros seguimos en Internet. Mucha gente pasa del texto al ahora, saltándose, hermanos,
el contexto histórico y literario. Y necesariamente para una buena predicación hay que tener en cuenta el contexto histórico y literario para traerlo ahora. Esto es básico en la predicación. Mayormente usted puede participar a la iglesia, a la audiencia, algo no tan profundo del contexto histórico y literario que usted haya averiguado, ¿no? Esa mayor parte la va a tener el predicador para poder desarrollar más el sermón. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien, dentro del contexto, es importante que veamos el contexto inmediato. El contexto inmediato lo da el párrafo anterior. Usted tiene que pasar por ese ejercicio. Cuando lea algo, usted lea el párrafo anterior o el capítulo anterior y lea el párrafo siguiente o el capítulo siguiente para que pueda saber usted el contexto inmediato y relacionar ese pasaje con el argumento general del libro. Ahorita vamos a mirar cómo podemos desarrollar ese argumento, ¿no? También es importante determinar las palabras claves a investigar. Nosotros nos toca una vuelta un poco más difícil, porque nos toca aprender la cultura hebrea. Nos toca aprender, hermanos, verdaderamente la cultura griega. O sea, los modismos, la cultura, cómo las costumbres bíblicas. Es importante, hermanos, que nos adentremos en el tema de las costumbres, de los usos de Israel en los tiempos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, es importante los modismos. A veces Jesús usa modismos. Cuando Jesús habla, por ejemplo, de, de que si tu ojo te ojo ocasión de pecar, es un modismo. Nadie va, ni siquiera lo pusieron en duda la gente que lo escuchó. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Hablo de la primera audiencia, no lo pusieron en duda. Entonces es importante que sepamos el tema de los modismos. El género profético a veces es muy difícil, a veces se vuelve difícil porque no nos relacionamos con los modismos, con las expresiones de los profetas, con lo que estaba pasando en aquel tiempo. Entonces nos perdemos mucho cuando nos queremos saltar ese contexto que a la vez está relacionado quizás con algo cultural y expresiones propias de la época. Por ejemplo, Amós le dice a las ricas de Jerusalén, le dice vacas de Bazán, vacas. Oiga, ¿qué tal que el predicador, le diga a las mujeres vacas? Llegaron tarde, vacas. ¿Ah? Se ofenden, no vienen más. Entonces, obviamente, lo que estaba diciendo Amós era porque eran mujeres ricas, eran mujeres aristócratas estaban bien engordadas, bien alimentadas, como las vacas de Bazán, y quizás hasta violentas porque no se preocupaban por el pobre. Entonces, Amós le dice vacas. Bueno, él, aparte de que él cuidaba bueyes. Entonces, es bonito, hermano, cuando usted se mete también en la cultura de ese escritor. Ezequiel habla, habla de las mujeres de Israel como yeguas, no me acuerdo ahorita la palabra, pero se lo digo aquí en el costeño, yeguas alborotadas. Y bueno, uno no va a utilizar esa terminología en la iglesia, ¿no? No, pero es importante entender los modismos, las palabras que se repiten en el mismo pasaje. Importante resaltarla. Algo está queriendo decir Dios. Algo quiere Dios que nosotros nos detengamos en el texto, las expresiones teológicas. Pablo es muy profundo en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1 es profundo, el capítulo 9, el capítulo 2, el capítulo 5, 6, 7, 8 inclusive. O sea, la carta de los Romanos es una carta muy bella, hermano, muy teológicamente es bien estructurada. Y bueno, todo lo que aparece ahí, el nombre de las personas es importante, tienen un significado, ¿no? Entonces, también es importante que examinemos el sentido de las palabras, ya sea que nos vayamos al idioma original con algunas aplicaciones que les voy a indicar ahorita, ¿no?
y las que envié, ahí le envié la aplicación la semana anterior, no sé si habrá descargado la aplicación de MySword. Entonces es importante eh, que nosotros tengamos acceso a diferentes versiones de la Biblia. Sí, habíamos dicho la semana anterior que la mejor traducción es la traducción palabra por palabra. Y de eso hay varias versiones que son muy buenas. Como se les había dicho, la Biblia de las Américas, que está en internet. Yo hoy tengo una que ya la leí y me gustó mucho. La Biblia incluso católica, la Biblia de Jerusalén. Esta fue mi primera Biblia que compré y la tengo todavía. Y hay otras más. Entonces es importante ser amplio en esto. Si bien, como dije ahorita, la mejor traducción es la traducción palabra por palabra, aunque nos tradujeran palabra por palabra, eh, vamos a tener cierta dificultad por el tema cultural, por el tema de los modismos, que a veces no es fácil. A veces, por ejemplo, nos cuesta, ¿verdad? Ver, leer, cuando entender, no, caminó 40 estadios, 70 estadios, entonces uno tiene que irse a la tabla de pesos y medidas para traducir estadio. ¿Y qué significa estadio? ¿Cuántos estadios es eso? Creo que son como 180 metros, algo así. Pero sería bueno una Biblia que, al menos acá en nuestra cultura latinoamericana, tradujera eso en kilómetros, o en, no sé, kilómetros, que es la medida más común. Entonces, a veces todavía hay esa dificultad. Por ejemplo, caminó 2 días de camino. ¿Cuánto es un día de camino? Por ahí creo que son 12 o 15 kilómetros, por ahí en ese margen. Entonces, por mucho que la traducción sea excelente, palabra por palabra, todavía nos toca dar ese salto a los modismos, a las costumbres de esos tiempos. Por eso es importante las distintas traducciones de la Biblia, para que ahora hay más recursos, ¿verdad? En una tablet, un celular, usted puede tener muchas versiones. Yo ahí tengo descargadas muchas versiones de la Biblia en mi celular. Me quitan internet, se va a caer internet, ahí las voy a tener disponibles. Bien, como habíamos dicho, también es importante que relacionemos el texto en el contexto histórico, cultural, religioso en que sucedieron los eventos. No podemos saltarnos ese proceso. Bien, en cuanto al estudio del pasaje de las Escrituras, vamos a ver que nos vamos a encontrar con esa pregunta que necesitamos hacernos. Básicamente es la idea del libro. Es importante, hermanos, eso nos va a dar más bagaje también en la predicación, es que tengamos claro de qué trata cada libro. Hay Biblias de estudio que en la parte inicial desarrollan bien esto. Usted, si le gusta predicar, necesita, hermano, Biblias de estudio, muchas Biblias de estudio. Yo creo que tengo como 5 a lo largo que he podido comprar en la, en mi vida, ¿no? Como 5 Biblias de estudio. Y tengo una que todavía no he utilizado. Esa sí está recién. Se llama Biblia Apologética de Estudio. Importante, hermanos, ir desarrollando más. La primera Biblia de estudio mío fue Biblia de estudio pentecostal. Después le cambiaron de nombre y se llama ahora Vida Plena, porque quizás relacionaron pentecostal con unitarismo. Yo pienso que le cambiaron de nombre básicamente por eso. Pero es muy buena esa Biblia, tiene unas excelentes notas de estudio, tiene artículos, tiene mapas, tiene gráficos, muy, muy excelente. Yo siempre recomiendo esa Biblia. Entonces, es importante que cuando tengamos el texto que vamos a predicar, el pasaje, no lo desprendamos de la idea central del libro entero. A su vez, eh, averigüemos de qué manera, si ya tenemos la idea de la idea central del libro, vamos a hacer el ejercicio de preguntarnos de qué manera mi pasaje está informando esa idea principal del libro. Sí, sí, vamos bien, ¿verdad? Es importante esto, hermano, porque si no vamos a estar teniendo una falsa
seguridad de que estamos predicando expositivamente. Entonces, es importante que hagamos estos pasos, estos ejercicios. Repito, esto se los voy a hacer llegar al final, la otra semana. Termina la clase y les envío enseguida la diapositiva. Entonces, es importante que preguntemos de qué manera el pasaje que yo voy a estudiar, que yo voy a predicar, está relacionado con el libro entero. Presta atención a lo que viene, porque ahorita vienen unas gráficas que van a resumir estas tres últimas numerales. Uno, para entender el significado de una oración debemos preguntar cómo encaja este versículo en el resto del pasaje. Mire la progresión que tienen estas preguntas. La primera, preguntar cómo un versículo encaja en el pasaje. Para entender el significado del pasaje, preguntémonos cómo encaja el pasaje en el resto del libro. Sí, ya se va hinchando, ¿verdad? O sea, el predicador tiene que conocer la Biblia. No puede ser un neófito, hermano. A veces cometemos ese error, ¿no? Pero el predicador tiene que conocer la palabra. Repito, número 3, para entender el significado de una oración, preguntémonos cómo encaja este pasaje o este versículo en el resto del pasaje. Número 4, para entender el significado del pasaje, preguntemos cómo encaja este pasaje en el resto del libro. Y para entender el mensaje del libro, preguntémonos cómo encaja este libro en el resto de la Biblia. Esto es lo que se ha denominado como el círculo hermenéutico. Es importante, esto es una manera sencilla. La otra gráfica también habla del círculo hermenéutico, pero un poco más, tiene otras cositas allí. Pero esto es lo que habíamos dicho en los tres numerales anteriores, ¿no? El contexto, hermano, la frase no puede sacarse del contexto. Esa frase pertenece a un párrafo. A su vez, ese párrafo pertenece a una unidad más amplia. ¿Sí? Lo que habíamos visto ahorita, la unidad de pensamiento, ya sea sección, ya sea grupo de párrafos, ya sea grupo de capítulos, todo depende. Esa unidad más amplia pertenece a un libro y ese libro pertenece a la Biblia. Esto es lo que se llama círculo hermenéutico. Toda persona que predica debe conocer lo que es el círculo hermenéutico, debe saber interpretar. Esto hace parte, aunque un poco más, hace parte de lo que es interpretación bíblica. Y esta gráfica que viene es la misma, pero pues otros estudiosos la han detallado un poco más, ¿no? El pasaje tiene que ver con un contexto inmediato, ya habíamos visto, ¿verdad? Que esto lo puede dar el párrafo anterior, la sección siguiente, ese sería el contexto inmediato. Este contexto inmediato está sujeto a una sección principal, ya sea un capítulo, y esta sección principal pertenece a un libro. Este libro lo hizo un escritor. Este escritor obedece a uno de los dos testamentos y el testamento, por supuesto, pertenece a la Biblia y por supuesto que tiene un género, el pasaje el cual lo hemos seleccionado. Amén. Sí, está claro, ¿verdad? Eso es muy fácil. Ahorita que se lo envíe, usted se va a relacionar. A veces ya con el tiempo usted ya lo hace un poco más de manera dinámica. Si quiere, le copie un pantallazo para que mientras lo envíe usted lo tenga, ¿no? Pero ambas dicen lo mismo, se llama círculo hermenéutico, es bello. Cuando usted entiende esto, usted se detiene, usted va a armar la predicación con base en esto, ya usted no va a estar predicando aisladamente, ya usted va a estar predicando contextualmente. Ya la contextualización es sujeta al texto, sujeta al texto. La contextualización es la aplicación. Ya sabemos que usted no puede mandarse a leer el texto y usted se va a mandar enseguida a aplicarlo, no, váyase a cómo lo recibieron la audiencia original, cómo lo entendieron, cuál es la enseñanza que la audiencia original recibió, lo que quiso comunicar el autor, eso es exégesis, lo que quiso comunicar el autor a la audiencia original, qué palabras utilizó, cuál es la estructura del pasaje y traerlo acá, eso se llama contextualizar o aplicación. Bien. ¿Qué preguntas hay hasta ahora, hermanos?
Bien, o no han entendido o sí han entendido todo. Bien, la idea exegética. Quizás usted diga, bueno, tanta cosa para qué. Bueno, cuando esté metido en eso es importante que usted lo tenga, porque cuando usted tiene un pasaje, es necesario que usted pueda resumir ese pasaje usted mismo antes de predicarlo. Por ejemplo, eh, la idea exegética, vamos a leer primero esto, dice, resume lo que nosotros entendemos del pasaje. ¿De qué manera nos puede hablar el pasaje? Le podemos aplicar a las preguntas quién, qué, dónde, cuándo, cómo, dónde, todas esas preguntas al pasaje. Por ejemplo, Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 4, dice esto. Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, usted puede sacar la idea exegética con sus palabras y más o menos es esta que aquí dice. Pablo exhorta a Timoteo que usted pueda resumir con sus palabras lo que dice el pasaje. Esa sería la idea exegética. En este caso puse, Pablo exhorta a Timoteo a ganarse respeto a su juventud, siendo ejemplo en sus acciones y motivaciones y siendo diligente en el ministerio público de las Escrituras. Esto lo va a hacer usted. Esto le va a ayudar a usted a entender que es en una frase considerable, a entender de manera simple el pasaje. Cuando tenga la idea exegética, usted va a hacer la idea homilética, que todavía es una expresión más sencilla. En este caso sería, los hombres jóvenes se ganan el respeto al dar atención a la vida personal y a la enseñanza. Timoteo era un predicador joven. Cuando hablo de joven no era de 20 años, no, era de alrededor de 40 años. Y la expresión memorable todavía usted la puede sofisticar más, ¿no? Se puede decir, vida y ministerio intachable traen respeto inmejorable. ¿Sí? Usted puede y debe hacer este ejercicio. Yo no sé si la próxima, que tengo el disco duro dañado, pero yo antes hacía todas estas cosas milimétricamente y en mi bosquejo, ¿no? Bueno, ya uno ya va también avanzando, ¿no? Pero al menos mándese. Les recomiendo que se arriesgue a hacer eso. Yo escribía todas estas cosas en mi bosquejo. Y bueno, ya con el tiempo me ayudó a estructurar más. eh, y ya uno lo hace ya un poco más rápido, ¿no? Entonces, también es importante en el tema de la predicación expositiva entender las figuras del lenguaje, que por supuesto son más de las que ahí están. No vamos a detallarlas ni a... Sería bueno, pero no hay tiempo, hermanos. Les escribí para ver quiénes estaban interesados en interpretación bíblica, pero bueno, pocos contestaron. Y bueno, si no hay la cantidad suficiente, no haré esto, ¿no? Pero digamos que las figuras del lenguaje hacen parte de lo que es la interpretación bíblica, que es importante. Al usted, hoy, en esta clase hemos hecho algo moderado de lo que es interpretación bíblica, darle a usted pautas, pero la interpretación bíblica tiene muchas otras cosas más, lo que es la hermenéutica. Eh, entonces es importante el tema de las figuras del lenguaje. Para nosotros es muy popular el tema de la parábola, de las parábolas, la enseñanza para el Señor, para que el Señor utilizó para dar una enseñanza, un pasaje, ya sea de la vida real o no. Sí, mayormente las parábolas, creo que una de las características de las parábolas no son con nombre propio, no tienen nombre propio. El pasaje ese del infierno de Rico y el Lázaro, los testigos de Jehová dicen, no, esa es una parábola, no es una parábola. Las parábolas no tienen nombre propio. Nunca Jesús utilizó parábolas con nombre propio de personas. Es un hecho real.
Ahora, aunque fuera una parábola, la enseñanza es la misma. El infierno existe, no importa que tenga ese nombre o tenga otro nombre. El lago de fuego y azufre existe. Entonces, es importante que sepamos todas estas figuras del lenguaje, el símil, que es, digamos, una parábola extendida, la metáfora, la ironía. Jesús utilizó ironía. En el Antiguo Testamento hay también el Señor utilizando ironía, condenando, por ejemplo, la idolatría de Babilonia, ya en Isaías 42, 43, por allá. El Señor le dice, bueno, que te salven, consulta a tus brujos. Pero el Señor hablando irónicamente. La paradoja, lo que es la personificación, el antropomorfismo, que son aquellas cualidades, sí, que se las atribuimos a Dios, que tienen que ver con el hombre, pero que no, Dios no tiene esas cualidades. Dios no tiene, por ejemplo, la Biblia habla mucho de el Dios vio, Dios oyó de la mano de Dios, y Dios no tiene ni ojo, ni mano, ni cabeza. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces es importante que cuando veamos, por ejemplo, que Moisés le dio las espaldas a Dios, no son las espaldas en nuestros términos. Que Moisés no, Dios no tiene cuerpo, hermano, Dios es espíritu. Entonces es importante que sepamos por qué la Biblia utiliza esta clase de antropomorfismo. Yo pienso no, estoy casi que seguro, que es como hasta un acto de misericordia de Dios para que uno logre entenderlo a él. Sí, yo pienso que básicamente es eso, ¿no? El zoomorfismo también, que se le atribuye a Dios rasgos de animales, y Dios no tiene alas. Dios no tiene alas. Nos refugiamos bajo la sombra de tus alas. A Dios se le trata como una gallina, y Dios no es una gallina, aunque diga que nos trata a veces como una madre. Dios no es una mujer. Sí, siempre la Biblia, hay que seguir ese modelo bíblico. Dios no tiene sexo, ni hombre ni mujer. Dios, los ángeles tampoco. Pero sigamos el patrón bíblico. Si Jesús se dirigió al Dios creador como Padre, debemos seguir ese ejemplo. Y bueno, ahí está el modismo. Importante saber, como dijimos ahorita, cada cultura tiene sus expresiones, que nos adentremos a aprender los modismos. Es bonito, hermano, cuando desarrollar bien el conocimiento bíblico, la cultura bíblica, compras un atlas bíblico, lo que es la alegoría, que es como especie de una parábola extendida también. Lo que es el tipo es una representación de Cristo en el antiguo que se cumplió. No todo es tipo de Cristo. Pueden ser símbolos o figuras, pero no todo es tipo de Cristo. Los tipos son muy específicos en la Biblia. Entonces, es importante, hermanos, que en la predicación usted estudie lo que es la tipología ampliada, lo que más pueda. Toda la Biblia habla de Cristo, hermano. ¿Cómo uno va a ser descuidado en, en no estudiar lo que es la tipología, todo lo que es la hipérbole? La exageración es una hipérbole. O sea, cuando Juan escribió, por ejemplo, Juan allá en el último capítulo que dijo que no cabrían en los libros todos los milagros que Jesús hizo. Eso no es literal, literal. Juan está hablando de manera para indicarnos que la obra de Jesús fue grande. Jesús duró 3 años y medio. En 3 años y medio uno pudiera escribir mayormente todo lo que Jesús hizo y escribió y dijo. Sí, pero es una manera para hablar de la obra grande que hizo el Señor. Y bueno, ahí tocará estudiar porque hay cosas que se me ha olvidado, el eufemismo, la metonimia, el sinécdoque, eh, el somo, bueno, todas estas. Y hay más figuras de lenguaje que tenemos que meternos, hermanos, meternos en la cultura, el estudio de la cultura griega, hebrea. Bien, esto sí es importante, hermanos, en la predicación expositiva. Todo lo que se ha dicho es importante. Pero digamos, esto es el corazón
de la predicación expositiva. Ya hemos dicho algo, ¿no? Lo que pasa es que ahorita ahí está graficado, pero ya lo hemos dicho. Habíamos dicho que la predicación expositiva es cristocéntrica. Cristocéntrica no es hablar de Cristo cada 5 versículos, cada 5 minutos y mencionar a Cristo. Es exaltar la obra de Cristo, algún aspecto de la obra de Cristo, la redención, la justificación, la santificación, el perdón, sus enseñanzas, su vida, su obra. O sea, entonces, es importante que el texto que nosotros tomemos, si no, no va a ser una predicación cristocéntrica. Estamos perdiendo tiempo. Si la esencia de la predicación expositiva es que Cristo sea el centro. Entonces, cualquier texto que nosotros tomemos, hagamos este ejercicio. Preguntémonos, ¿qué tiene que ver mi texto con el Evangelio? ¿Cómo mi texto me prepara para el Evangelio? Y a su vez, cómo el Evangelio ilumina a ese texto. Es la gráfica que ahí está. ¿Sí? Entonces, imagínense, hermano, la gente que toma el texto y lo manda ahora. Y son esas predicaciones que abundan en las redes hoy en día y gente, no sé cómo tienen seguidores. Son la gente que predica, Dios va a derrotar a tus enemigos. Dios al que te hizo daño allá en tu oficina lo va a avergonzar. Y la gente dice amén y gloria a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque por dentro tienen odio, hermano, tienen resentimiento contra esa persona. Si Dios utilizó a esa persona para, para su propósito, hay que darles gloria a Dios. Pero ese mensaje cargado, que es humanista, Dios va a avergonzar. Esos que te tienen envidia es por algo, porque están viendo la luz de la unción de Dios sobre ti. Eso es arrogancia. Es arrogante, predicador arrogante, que está llevando a la iglesia a una actitud arrogante, codiciosa. Entonces, quiero que vea un poco esa imagen, porque la verdad, si Cristo no es exaltado, hermano, estamos perdiendo tiempo. Estamos dando mensajes humanistas, mensajes de prosperidad sutilmente, y tenemos que hacer la reflexión teológica, aplicarlo, aplicar a Cristo. No termines el sermón si no aplicas a Cristo. Y a Cristo lo puedes aplicar a lo largo del sermón, lo que quiero decirte, ¿no? No es que vas allá a decir una frasecita al final y ya predicaste a Cristo, no, es que lo sostengas a Cristo a lo largo del mensaje. Repito, el texto, cuando tengas un texto, sobre todo que tú tengas, cualquier texto del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, di, bueno, ¿cómo este pasaje que yo acabo de leer de Timoteo, que nadie menosprecie, cómo este texto me lleva al Evangelio, cómo me prepara para el Evangelio? Y puedes hacerlo. Ocúpate de la lectura. Jesucristo no fue un hombre ocioso, estuvo siempre activo. No descuides el don que hay en ti. Cristo rechazó, fíjate que estoy haciendo una enseñanza cristocéntrica. Cristo rechazó a la gente ociosa, a la gente que guardaba los dones. Sí, bonito que tú empieces a relacionar la enseñanza de Jesús. Fíjate, aquí lo estoy diciendo. Esto que dijo Pablo, sencillamente fue una enseñanza que dijo Cristo. Cristo condenó al que tenía un talento, una mina y no la produjo. Entonces, Pablo aquí le está diciendo, no descuides el don que hay en ti. Entonces, es bonito cuando tú sacas en la predicación algo que Cristo enseñó en los evangelios, que está en los evangelios. Eso es una bomba cuando empieza la gente a tener más hambre de Dios, de querer que se le predique bien la palabra. Está siguiendo hasta ahí, hermano. ¿Cómo vamos? Se desconectaron. Bueno, ¿cuántas personas hay conectadas ahí, hermano? Ahí hay 8, ¿no? Pastor, Perdón, aquí estamos. vamos a hacer un break allí. Bueno, ahí está Eliezer, bendiciones, Abraham, José, mi esposa, Camilo, bueno, allá debe estar allá la pastora, bendiciones. Ruby, Bendiciones, pastor. Bendiciones, Gustavo Black Tower, él se llama Torre Negra, pero ahí lo vi en el WhatsApp que se puso en inglés Black Tower.
Hércules. Bueno, muchas bendiciones, hermanos. Espero que sea de provecho esta clase, hermanos. Trate de esforzarse para que sea más excelente en la predicación, sin humillar a la gente, sin creerse más que el pastor. Ahora que usted empiece a... El pastor se va a dar cuenta si usted no es el predicador principal. Bueno, que sea para ayudar a la iglesia, no para dividir. Bueno, aquí estamos otra vez. Ya me están viendo la diapositiva, ¿verdad? Aló. Sí, señor. Ok. Bien, esto es importante, todo es importante. Aquí Cristo nos dio las pautas para interpretar el Antiguo Testamento, hermanos. Sé que es un pasaje que lo conocemos todos, pero aquí Cristo nos está dando la pauta de cómo Él interpretó el Antiguo Testamento. Por eso, desde el principio de la enseñanza de esta predicación expositiva, había dicho que la predicación expositiva es centrada en Cristo. Y aquí Cristo dijo en Lucas 24, el 25 al 27, dice, entonces les dijo a los discípulos de Maús, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí Cristo está hablando en términos generales. De Cristo se profetizó mucho, se dice que hay más de 300 profecías, acerca de Cristo. Eso no puede ser casualidad. Y le dice Cristo a los discípulos de Maús, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, o sea, el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, que en nuestra clasificación es profetas mayores y menores, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. O sea, Cristo aquí está, lo que está de azul, está hablando acerca de la clasificación judía, que todavía está así, de la Biblia, del Antiguo Testamento para ellos, ¿no? Entonces, los escritos son las escrituras. Y fíjate que dentro de los escritos están los libros históricos, los que nosotros tenemos como libros históricos, ¿no? Los profetas se dividen en anteriores y posteriores, no nosotros como mayores y menores. De hecho que Daniel no está en la clasificación judía. Daniel no está dentro de los profetas, hace parte de los escritos o de los libros históricos. Por algo será. Así que es importante que le echemos esa ojeada de cómo los judíos tienen organizado el Antiguo Testamento, ¿no? El último libro de la Biblia es del Antiguo Testamento es Crónicas. Sí, por eso Cristo allí dice, desde la muerte de Adán hasta Zacarías, pues la muerte de el último profeta que Dios envió fue Zacarías, no Zacarías el que vino del post-exilio, sino ahí hay un profeta también que se llama Zacarías que lo mataron injustamente. Entonces, aquí Cristo está interpretando el Antiguo Testamento. Pregunto, ¿hay alguna duda de qué habla el Antiguo Testamento? ¿Hay alguna duda de qué habla, de quién es el segundo Adán? Yo me imagino, hermanos, esta conversación de Jesús con los discípulos de Maús, quizás le tocó el tema del tabernáculo, quizás le tocó el tema del altar del holocausto, seguramente, muy seguramente, si estaban hablando de Cristo muerto y resucitado. Le habrá tocado el tema del arca, de la, la fuente de bronce, de todo, hermano, lo que es relacionado con las vestiduras de los sacerdotes. No solamente eso, sino acerca de que Cristo era la serpiente de bronce, de que era el resucitado hijo de Abraham, Isaac. Hermano, la verdad, hermano, que cuando usted entiende, y ojalá le invito, hermanos, a que pueda tener un libro acerca de lo que es las figuras y sombras de Cristo en la Biblia. Eso le va a poner a usted un sello especial en la predicación. Usted va a procurar, hermanos, todavía más exaltar a Cristo. Hay que ahondarse en el estudio de la tipología bíblica. Nos ayudará a ser todavía más cristocéntricos
y a no decir cosas locas en la predicación ni en nuestro devocional. Así que le invito a que, hermano, consiga un buen libro de tipología, de figuras y sombras de Cristo en las Escrituras. Sí, está claro. Aquí Cristo está diciendo cómo se interpreta el Antiguo Testamento. David y Goliat es Dios venciendo a través de nosotros por medio de Cristo. No es exaltar a la iglesia, no es que la iglesia se vuelva orgullosa, no es levantar a la carne a la iglesia, que se vuelva carnal. Y usted puede ver, hermano, tantas cosas, ¿verdad? Que nos saltamos creyendo que son pasajes aislados. Y les recuerdo que la predicación expositiva es cristocéntrica. Todo pasaje del Antiguo o del Nuevo que lea, llévelo a Jesucristo, a la enseñanza de Cristo. Quémese las neuronas, piense, que el Espíritu Santo le ilumine de lo que ha leído. Por eso el predicador no debe ser un neófito. Y cuando hablamos de que Cristo es, la predicación es cristocéntrica, estamos hablando de que Cristo es el eje del Antiguo Testamento. Él es el eje. No es que va a estar detrás de cada coma, detrás de cada versículo. Es que Cristo es el eje. Trata de encontrar cómo cada libro del Antiguo Testamento habla de Cristo. Los profetas menores, cómo hablan de Cristo. ¿Sí? Así que el Antiguo Testamento era un pasaje para sus oyentes originales. Obviamente también se extiende a nosotros, no solamente para nosotros. Habían unos creyentes originales. Los escritores del Antiguo Testamento, muchas veces, y eso usted no lo crea, no entendieron completamente todo lo que escribieron. Fueron visiones muy profundas. Daniel, usted puede ver a Daniel en los últimos capítulos de Daniel. Cómo Dios le habla, dice que selle la visión y que él va a resucitar allá al final. Después de nosotros va a resucitar Daniel. Después de nosotros, hermanos. Mire cómo es la bendición de la iglesia. Somos las primicias en Cristo Jesús. Los escritores del Antiguo Testamento entendieron algunas cosas que también se describieron. Está esto que acabo de decir, usted puede leerlo, ahí los resalté en rojo, acerca de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Mire cómo Pedro describe esto de manera muy bella. Dice, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros. O sea, ellos profetizaron para nosotros. Ellos profetizaron para nosotros. Pero mire que ellos también hacían un ejercicio espiritual, intelectual. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron. O sea, se preguntaron acerca de esta salvación. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, qué bonito hermanos esto, cómo Dios les impactó a ellos, que no para sí mismos, sino para nosotros, también para Pedro, ¿no? Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que no cabe duda de que el centro de la Biblia es Cristo. Es el eje central. La persona principal de la Biblia es Cristo. Todas esas figuras, cada partícula, hermano, del tabernáculo, cómo representa a Cristo, el atrio de lino, los postes, el bronce, la plata, el oro. Fíjate, no había hierro en el tabernáculo, no había hierro. El hierro es símbolo de la guerra. ¿Sí? Y el hierro sí estuvo en el templo de Salomón. Pero bueno, ya era otro tiempo también, ¿no? Por el tema del tipo de la edificación. Pero todos esos elementos, las cortinas de piel de tejón, de cabra, teñida de rojo,
y de otras cortinas allí hechas, incluso la primera, de abajo hacia arriba, que tenía de lino, hecha de azul, de púrpura, de carmesí. Todo eso habla de Cristo, la mesa de los panes, el altar del incienso, el candelero de oro, allá el propiciatorio, el arca. Hermano, vea que es bello cuando usted empieza a ver a Cristo verdaderamente en las Escrituras. Dejemos de estar utilizando a los profetas hay una enseñanza, por supuesto, para nosotros, ¿verdad? Pero por amor a Dios, no nos olvidemos del contexto histórico, del contexto gramatical, de, de la parte cristocéntrica para nosotros a poderla aplicar adecuadamente. Que Dios nos ayude, hermanos, y que pueda usted ser inquietado a poder predicar expositivamente, hermanos. Bien, en cuanto a la aplicación el sermón, la exposición nunca debe divorciarse de la aplicación. ¿Sí? La aplicación es llevar el pasaje a la vida de hoy. Es sinónimo de contextualización, no es lo mismo. Aplicación o contextualización es lo mismo. Entonces, es importante hacerlo con la sabiduría del cielo, porque si no, lo que vamos a decir a la iglesia son datos históricos, geográficos, datos sociales, datos religiosos que ocurrieron en esa época. Que usted lo puede hacer, ¿verdad? Pero lo más importante, hermano, es aplicar esa enseñanza a la vida de uno, a la vida de uno. ¿Sí? Entonces, la exposición de la Biblia nunca debe divorciarse de la aplicación de las Escrituras para poder entender con claridad el significado del pasaje y transmitirlo al lenguaje de hoy. Ya, mire todo lo que se ha dicho para poder llegar a una buena aplicación. Es difícil, difícil. A veces escucho a otros predicadores allí que es para hacer un ejercicio de esto. Difícil que usted coja el texto y lo traiga enseguida al contexto de hoy, saltándose, hermanos, el contexto histórico y gramatical. Más de uno quizás se burle de esto y ya, ¿para qué? La unción mata eso. No, la unción apoya esto. Pablo, las cartas de Pablo son las de Pedro, las de Juan. La enseñanza de Jesús fue una enseñanza histórica, gramatical, por supuesto. Así que es importante el tema de la aplicación. Esto requiere trabajo. Había dicho, creo que en la primera clase, y aquí lo resalto, que esa expresión que hoy se ha metido mucho en el círculo evangélico de yo predico por inspiración. Eso se oye muy bonito, se oye sofisticado, se oye espiritualoide, pero eso es un desorden. Si no hay preparación, se van a dar resultados incompletos, imprecisos, superficiales y desviados. Y lo que se va a decir son palabras aisladas, huecas, para llenar el sermón, y realmente el contenido será escueto. Uno sabe cuando la gente prepara un mensaje. Se debe saber. Así que seamos exigentes nosotros mismos si estamos en el púlpito, no solamente a nivel académico, ante todo la exigencia es moral, espiritual, de conocer a Dios, de estar tiempo con Dios, ¿verdad? Por eso me tomé el trabajo al principio de la clase, en la primera clase, hablar de los requisitos del predicador, de la oración, de buscar la dependencia de Dios. Así que predicar cuesta, lleva tiempo. Lleva tiempo, hay que estar estudiando, hermano. Pregúntese usted si estudió teología. Pregúntese usted si ha vuelto a estudiar teología, si ha vuelto a repasar la doctrina. No estos libros machuchos que andan por allí de superación personal. Machucho es una palabra griega. Después le explico el chiste. Pues, hermano, hay que seguir estudiando, hay que tener ese hábito de estudio. Cómprese Biblias de estudio, váyase a la historia de la iglesia, repase la historia de la iglesia,
algún tema que usted quiera también desarrollarse, todo, la tipología bíblica, estudie los profetas, estudie los salmos bien, de algo, de alguna buena fuente, pero hay que hacer eso, hermano. Si no, estamos ahí perdiendo tiempo creyendo que prediqué y vino gozo, pero no hay un estudio completo, constante, permanente de la Biblia, de las Escrituras. Por eso Pablo dice, ocúpate de la lectura. A Timoteo, el pasaje que leímos, ocúpate de la lectura, no solamente de la lectura de los rollos, de la Biblia. Habían otros libros que ellos iban a leer. Así que también es necesario leer otras fuentes. Leí historia de la Segunda Guerra Mundial, historia de la filosofía, historia del Imperio Romano, no sé, cualquier otro tema que a usted le guste. Pero hay que, hermano, ser excelente, hermano. Usted quiere predicar, se le va a notar la diferencia en lo que lea antes. Bien, ¿quién me va a ayudar allí con Hechos de los Apóstoles, hermano? Por favor. Alguien que... Vamos a Hechos rápido. Estas son creo que ya las últimas diapositivas de hoy. ¿Quién me va a ayudar con Hechos de los Apóstoles? Aquí estoy, Pat. Bien, vamos a ver, hermano, ya un poco de manera práctica, cómo hay un ejemplo grande de predicación expositiva en Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Aquí usted se va a dar cuenta, algunos versículos te voy a indicar que se va a leer, otros son más largos. Yo te voy a decir, ya déjalo ahí nomás para que estés pendiente. Vamos a Hechos de los Apóstoles, cómo el primer sermón tuvo la característica de ser un sermón expositivo. Expositivo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, mire cómo Pablo introduce el texto. Lee versículos 14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ya, o sea, ahí está la introducción del sermón, que debe ser corta. Usted no debe ocupar 30 minutos en la introducción del sermón para predicar 20. Imagínense. Entonces aquí Pedro está introduciendo el texto. Versículo 16 al 21, Pedro lee el texto. El texto que se va a predicar debe leerse. Debe leerse. Así sea medio versículo que usted va a desarrollar, pues léalo. Tenga esa formalidad, pero más allá de formalidad, si está en la primera predicación expositiva. Versículo 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí está leyendo Pedro a Joel 2. Dale. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ya déjala allí. Ya sabemos el resto de versículos que está relacionado con Joel. Aquí Pedro leyó el texto. Así que la predicación conlleva que se lea la palabra que se va a predicar. Debe haber solemnidad, respeto, porque se está anunciando la palabra del Señor. El que lo hace es simplemente un heraldo. Eso es uno de los sinónimos para predicador. Un heraldo, el que lleva el mensaje de otro, el que lleva anunciando la trompeta. Sí, luego que se introdujo el texto, luego que se leyó el texto, ahora viene Pedro, y expone y explica las escrituras, 22 al 24. Dale. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
Ahí está. Pablo expone el nombre del Señor. El predicador debe ser oído. Mira que comienza con nosotros y termina con un tú. Necesario hacer eso, hermano, como lo dice aquí la Biblia. Ustedes crucificaron al Señor de la gloria en primera persona. Tú. No le dé miedo decir tú. O sea, por supuesto nos vamos a involucrar, pero también la gente se va a ver confrontada cuando se habla en primera persona. Eso hay que hacerlo. Así está aquí en Hechos 2. No estoy inventando nada. Apoya las escrituras 23 al 25. Dale. Perdón, A 25 al ok, al 35. 35. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. O sea, Porque lo- ya, déjalo allí. ¿De qué texto empezó a predicar Pedro? ¿Cuál texto utilizó? un salmo, Aló, no, hermano. Aló. ¿Cuál texto utilizó Pedro? un salmo. No, Joel. Al principio sí, Sí, Joel. Y ahora, ¿qué cita está utilizando para apoyar a Joel? No importa que no me digas el salmo, aunque él lo dice. Está utilizando al rey David. ¿Sí sí, está sí. siguiendo? O sea, lo que quiere decir esto, que la Biblia necesita más Biblia para apoyar la predicación. O sea, la predicación debe estar saturada en el buen sentido, no se va a aburrir a la gente, saturada de Biblia, de Biblia. Los que de la iglesia, si se dieron cuenta, el domingo prediqué sobre las obras de la carne, los pecados de hostilidad, y a cada pecado lo relacionaba con una cita bíblica. No la busqué porque nos íbamos a volver, se iba a volver todo cansón, pero traté de relacionar cada pecado de hostilidad de Gálatas con una referencia bíblica. Eso es una predicación expositiva. Aquellas escrituras que apoyan. No vamos a decir citas bíblicas aisladas. Eso, hay pasajes que no tienen nada que ver con uno con otro. O sea, las citas bíblicas tienen que apoyar el sermón, la idea principal del sermón. Que Dios le dé sabiduría, porque no quiere decir que ahora si el sermón tiene 5 puntos y cada punto tiene 4 subpuntos, entonces imagínate, serían 5 por 4, 20, o sea, 20 citas bíblicas, no, o sea, vamos a tener la sabiduría para que esos subpuntos lo podamos relacionar en una cita bíblica para decirla adicional, ya sea que se lea, ya sea que se diga, pero es necesario que la Biblia sea apoyada con más Biblia. Eso lo que dice es apoyar las escrituras. Sintetiza el texto, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya, ahí está terminando Pedro el sermón casi. Pero lo dice con una seguridad. Dice ciertísimamente. El predicador debe estar seguro de lo que predica. Si no, se le va a notar. Y pues obviamente a lo largo del pasaje y usted va a ver que Pablo exhortaba, persuadía, urgía y llamaba al arrepentimiento. De hecho, que de aquí salió la primera gente que se bautizó, 5,000 personas. Entonces, la predicación es positiva, persuade, exhorta, llama al arrepentimiento, personaliza la verdad, así como habíamos visto, ¿verdad? Empezó con nosotros y terminó con un tú. O sea, Pedro pasó de lo general a lo personal. No predique así de manera general todo el sermón. Llegará un tiempo, un momento en que usted predique de manera general el sermón, pero llegará un tiempo en el sermón en que usted necesita aterrizarlo a cada corazón, ser confrontado. Vosotros crucificasteis al Señor
de la gloria. Y dice que se compungieron de corazón y preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bautícense, confiesen sus pecados, arrepiéntense y bautícense para perdón de pecados. Ahí está el sermón expositivo en Hechos, hermanos. Bien, hasta allí vamos a dejar, ¿verdad? Son las 8:15. Hoy sí estuve como bien preciso. Voy a dejarla allí para saber a dónde comienzo. Ya la otra semana, hermanos, terminamos la predicación expositiva. Aquí ya vamos a dar otras cosas todavía más puntuales, lo que son los pasos de preparación. Aquí hay unas herramientas virtuales que se les van a dar, para donde también ustedes pueden tener información. Hablo virtual, usted puede también tener una biblioteca. Anotaciones homiléticas, que es muy bonito, son cosas, son tips para tener en cuenta en el desarrollo del sermón, en la preparación del sermón. Lo que tiene que ver con la lectura del texto, que hoy vimos algo, la introducción, ya lo que viene tiene que ver, ya es con la homilética, de cómo lo presento, de cosas para tener en cuenta en la introducción, en la lectura del texto, en la introducción, en el cuerpo del mensaje, en las divisiones que vamos a hacer. Y bueno, ahí hay unos ejemplos y ahí hay otras anotaciones homiléticas y bueno, ya terminamos el mensaje y tenemos vacaciones. Bueno, hermanos, muchas bendiciones. Ya puedes terminar, Abraham, el mensaje, ya la grabación. Le damos gracias a Dios por esta reunión. Padre, muchas gracias por esta noche, por tu gran misericordia.